¿de dónde nace esta energía química y que luego se va a convertir en energía eléctrica? ¿De dónde crees tú que pueda nacer la energía química? Nace, antes de ver esto, vamos por aquí primero, la energía química, ¿saben de dónde proviene? A ver allí, proviene de las reacciones químicas, ¿no? Pero de las reacciones químicas hay un tipo de reacción que tú conoces mucho, las reacciones de tipo redox o las de óxido-reducción, ¿cierto? ¿Qué pasaba en una reacción de tipo redox? Cierto que había una transferencia de electrones, ¿no? Había una transferencia de electrones. Había un agente reductor, un agente oxidante, había uno perdía electrones, el otro ganaba electrones. ¿Te acuerdas o no? Vimos eso un poquito también, ¿dónde vimos eso? En permanganometría, por allí, ¿no? Les dije que se aprenda, ¿sí o no? Entonces, vamos a recordar un poquito de eso. Apúntalo, mira. Apunta eso. La reacción de oxidación, la de oxidación, ¿te acuerdas? Apio. La oxidación, la reacción de oxidación se caracteriza, le voy a poner ahí, digamos, una llavecita, y después, reacción de oxidación, llavecita, aumento del número de oxidación, aumento del número de oxidación, abajito, pérdida de electrones, pérdida de electrones. ¿Ya? Esos dos principales, ¿no? Entonces, la reacción de oxidación se caracterizaba por un aumento en el estado de oxidación y una pérdida de electrones. Luego, tengo otro tipo de reacción, ¿cuál es? Reacciones de reducción, que se caracterizaba por una disminución del número de oxidación, y una ¿qué? Ganancia de electrones. ¿Recuerdas de esas memotecnias? Apio, regadío. ¿Sí? ¿Nunca te enseñas? Ah, por eso te han enseñado las tareas. ¿Te han enseñado? Ya, es que a veces, ¿qué pasa con los estudiantes? Nos dicen, pero si es reducción, ¿por qué gana? ¿Por qué pierde? Se supone que si es reducción debe perder, pero gana y todo eso. Se hacen todo un mundo, ¿no? Entonces, ahí nace pues las memotecnias que ayudan siempre, ¿no? Apio. ¿Por qué apio? A de aumenta el número de oxidación, Pi de pierde electrones y O es una oxidación. ¿Sí? Apio. Aumenta el número de oxidación, pierde electrones. Apio, la última vez, escucha. Aumenta el número de oxidación, pierde electrones, por lo tanto es una oxidación. Y regadío, que es una reducción, o sea, de reducción, gana electrones y dio disminuye el número de oxidación. ¿Sí? Pero hasta para usar memotecnias hay que saber usarlas. ¿Por qué? Si tú dices que al estado de oxidación lo vas a definir como ganancia o pérdida, ya fuiste. Lo que tienes que hacer con el estado de oxidación es o aumenta o disminuye. Y con los electrones o gana o pierde. Solo así funciona la cosa. Y si no, pues con memotecnia, ¿no? Y aprende lo que te estoy diciendo, ¿no? Una reacción de oxidación se caracteriza por un aumento del número de oxidación y una pérdida de electrones. ¿Sí? Y la reducción, una disminución del número de oxidación y una ganancia de electrones. Entonces, a ver, voluntarios, a los que les gusta hablar allí bastante, voluntarios, ¿ya? Voluntarios al azar. A ver, Cárdenas. Cárdenas, ¿qué pasa con el aluminio? Está pasando de 0, su estado de oxidación es lo que está aquí arriba, ¿sí o no, chicos? ¿No? Está pasando de 0 a +3, Cárdenas. ¿Qué es? ¿Una oxidación o una reducción? Sí. Producción. ¿Están de acuerdo? Oxidación. ¿Por qué? Porque está aumentando el número, mira, de 0 a +3, de 0 a +3. Cuando hay un aumento del número, hay una pérdida de electrones y es una oxidación. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Entonces la memotecnia se sirve, ¿sí o no? Se sirve. Entonces,
¿Qué es lo que pasa en general en las reacciones de tipo redox, ¿no? Uno va a perder electrones y el otro va a ganar electrones. Entonces, toda esa transferencia de electrones es lo que genera energía química. ¿Sí? Energía química. Muy bien, entonces mira acá pues el concepto, ¿no? La electroquímica es el estudio de las reacciones químicas que producen efectos eléctricos y de los fenómenos químicos causados por la acción de las corrientes o voltajes. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué es importante estudiar la electroquímica, ¿no? Tenemos aquí clorhidrato de metformina, pero esta es una monografía de la USP, ¿ya? De la farmacopea. Pero este clorhidrato de metformina no es un producto terminado porque no tiene cápsulas, no tiene nada, ¿no? Es la materia prima, muy importante, exacto, es la IVA, ¿no? El ingrediente farmacéutico activo. Entonces, ¿será este o será este? Es cierto, muy importante, ¿ya? Porque yo he conocido muchos practicantes que le piden que solamente le dejen su primera función, ¿no? Imprimen la monografía de la USP, de la metformina, y están imprimiendo lo del producto terminado. Entonces, hasta allí hay que ser meticuloso. Mira la monografía de la materia prima de metformina. Cómo se analiza la cuantificación, o también llamada valoración, por potenciometría. O sea, el punto final es la potenciometría. Entonces, es un tipo de aplicación de la electroquímica, mejor dicho. En cambio, si tú hubieras impreso clorhidrato de metformina, cápsulas, el método es distinto, es un HPLC o una cromatografía de alta resolución. O sea, cambias todo el escenario simplemente por una mala impresión de la técnica analítica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, titulación potenciométrica. Ya, esto vimos en la parte práctica, ¿te acuerdas? ¿Qué es esto? Una curva de titulación. Ya te olvidaste, pues, ¿no? En las abscisas que estaban los mililitros de NaOH, ¿te acuerdas? Y en las ordenadas que estaban el pH. Pero profesora, ¿por qué aquí no dice pH? ¿Por qué aquí dice milivoltios? Porque este MB es milivoltios. Y es porque el pH también se puede expresar como milivoltios. Es como cuando tú, por ejemplo, a ver, te pongo un ejemplo bien sencillito. Cuando tú vas a las balanzas y quieres pesar algo en gramos, pero también puedes definirlo en miligramos, ¿cierto? Puedes cambiar la unidad. Entonces, en este caso, la característica de voltaje que tiene una muestra se puede medir como pH o como milivoltios. Son dos maneras de expresar una misma interacción. ¿Ya? Entonces, vamos a... Ya, esta acá voy a hacer pizarra, ¿ya? Lo bueno de estar en clase presencial es que puedo hacer pizarra. Las gráficas también están bien bonitas, pero eso ya tú me imagino que vas a ver también el video, ¿no? Me imagino, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poquito de pizarra y vamos a partir de un experimento llamado la famosa pila de Daniels. La famosa pila de Daniels, que se explicó justamente pues en aulas universitarias, ¿no? Hace muchísimos años, ¿no? Donde todo esto era un misterio. Todo esto era un misterio. ¿Qué pasó? Presten atención, ¿ah? Este experimento, que fue un experimento pionero para los conocimientos que ahora tenemos de electroquímica, ¿no? En este tiempo ni siquiera se había fabricado el potenciómetro, ¿sí? Entonces, vino este científico y empezaron a mostrar aquí delante de todos un piloto de un experimento. ¿Qué es lo que hicieron? Imagínate dos semiceldas o dos beakers, ¿ya? Dos beakers. Y en estos beakers o semiceldas, yo lo voy a llamar más apropiadamente, se encuentra pues en cada uno de ellos sumergido una plaquita de metales, ¿no? Metales que conoces, cierto que tú conoces, cobre, zinc, metales, pues, ¿no? Entonces, vamos a suponer que este es el metal de zinc
y este es el metal, el cobre. ¿Ya? ¿Qué más pasó? ¿No? Estos son plaquitas de metal, o sea, son sólidos, ¿cierto? Estas plaquitas de metal estaban en el beaker, pero este beaker contenía una solución, es decir, contenía un líquido. ¿Ya? Y este líquido no era cualquier líquido. Por ejemplo, el líquido que estaba aquí, este líquido, era sulfato de zinc. Y este líquido era sulfato de cobre. ¿Ahí estamos? Sí. Muy bien. Luego, también había una estructura curiosa que ellos habían hecho, ¿no? Ellos están en todo el derecho de colocarle cualquier cosa a su experimento, ¿cierto? Había una estructura que tenía una forma de U invertida, ¿ya? Una forma de U invertida, que era básicamente un compartimento de vidrio, o sea, era como, imagínate, una U, un vidrio en forma de U, ¿sí? Que estaba relleno, tenía un relleno, le habían colocado una sal saturada. A esta estructura le llamaban puente salino, ¿no? Justamente porque era como un puente y tenía una sal saturada. Esa sal podía ser de repente cloruro de potasio, podría ser un sulfato de sodio, etcétera, etcétera. No era importante, lo importante era que esta estructura en forma de puente estaba con una sal saturada, ¿sí? Luego, para cerrar este circuito, lo que hicieron fue conectar estas dos plaquitas de metal y colocaron en el centro un foco. Un foquito. Y oh sorpresa, ¿qué crees que pasó? Se prendió el foco. Se prendió el foco. Obviamente, para ese tiempo, y creo que inclusive también para ahora, ustedes se sorprenderían. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuente de alimentación externa de energía. O sea, no se enchufó con nada. Simplemente fue una reacción espontánea. Una reacción espontánea. ¿Estamos? Entonces, ¿qué crees que haya pasado ahí? ¿También te hubiera sorprendido? Sí, ¿no? Probablemente. Entonces, ¿qué ha pasado? Aquí lo que ha pasado es que se ha producido una reacción tipo redox entre el zinc, sulfato de zinc, cobre y sulfato de cobre, que en un medio adecuado ha generado una transferencia de electrones. Y esta transferencia de electrones, cuando ha interactuado con una fuente lista, ¿no? para activarse, ha generado voltaje. Entonces, ¿qué es esto? Electroquímica, pues. La transferencia de electrones se está convirtiendo, o la transferencia de electrones representa la energía química que se va a convertir en energía eléctrica. Este es el fundamento de la potenciometría. Es más, yo te puedo decir que esto está dentro de un potenciómetro. Solo que tú no lo ves, porque tú ves un potenciómetro así delgadito. Pero por aquí están las plaquitas de metal, están las soluciones. Y esto es. Ahora vamos a colocarles su nombre, ¿ya? Estas plaquitas de metal se llaman electrodos. Así se llaman. Electrodos. Electrodos. Esta solución, ¿de acuerdo? Sulfato de cobre, sulfato de zinc, se le llama solución electrolítica. Solución electrolítica. ¿No? Acá también entonces habrá una solución electrolítica. ¿Qué más? Puente salino, ya está. Este foco fue reemplazado, obviamente se puede reemplazar por un voltímetro.
¿Qué mide el voltímetro? Mide voltaje. Ya está. Hasta allí toma nota. ¿Se entendió esa primera parte? Ya, toma nota. ¿Qué dijo la primera parte? ¿Qué dijo la primera parte que no estuve? Ya. ¿Cuál? ¿Qué foto? ¿Cuándo? ¿Tomas nota? Ya. ¿Qué más? Otros detallitos más. Si yo quiero ver ya un poco más la reacción a fondo, ¿no? Quiero ver un poquito más la reacción a fondo, yo puedo decir lo siguiente. O sea, yo quiero realmente ver cuántos electrones están migrando, quisiera ver quién es el que pierde, quién es el que gana. Entonces, yo digo lo siguiente, ¿no? Este zinc de 0 va a pasar a +2. Ahora yo te pregunto, mira, lo que acabamos de repasar hace un ratito, ¿qué tipo de reacción es esta? ¿Reducción u oxidación? Oxidación. Oxidación. ¿Está ganando o está perdiendo electrones? Perdiendo. Excelente. Entonces, ¿de dónde a dónde van a migrar los electrones? ¿De zinc a cobre o de cobre a zinc? De zinc a cobre. Porque el zinc es el que está perdiendo, mira. El zinc es el que está perdiendo. Se dice que en el electrodo donde se da, ¿qué se daba? ¿La oxidación o la reducción? En el zinc. Oxidación. El electrodo donde se da la oxidación se llama ánodo. O sea, el ánodo es un tipo de electrodo, ¿sí? Los dos son electrodos en realidad, pero si yo lo quiero llamar de manera específica, el electrodo donde se da la oxidación es el ánodo. Y el electrodo donde se da la reducción, es decir, la ganancia de electrones, ¿cierto? Se llama catódo. ¿Ya? Por ahí también les dije a mis alumnitos, no se olvide, ¿no? Vocal, vocal, consonante, consonante. Vocal, vocal. Ánodo, oxidación. Cátodo, reducción. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿a cómo se le llamaba todo? El experimento empezó como una tira de Daniels, etcétera, etcétera, pero en realidad todo esto que estamos ejemplificando es una celda galvánica. Celda galvánica, o también llamada celda voltaica, pues, porque los estudiosos responsables, ¿no? ¿Quiénes fueron? Alessandro Volta y César Galvani. Egocéntricos, ¿no? Pone su nombre. Está bien, está bien. ¿Qué experimento llevará el nombre de ustedes? Me imagino, pues, por ahí. Yaranga, ¿qué opina? ¿Qué experimento llevará tu nombre? Tu hijo, en esos tiempos pues se acostumbraban, ¿no? Cada experimento, ellos como, obviamente, bueno, en tiempos antiguos había muchas cosas por descubrir, hasta las constelaciones, ¿no? Llevan nombres, hasta las enfermedades llevan sus nombres, ¿no? Tourette, esas cosas, Hashimoto, pero bueno, he dejado de estudiar. Entonces, ¿qué puedo hacer? La vas copiando y vas terminando ya de copiarlo y tomas una fotito, igual todo está en la diapositiva. ¿Qué puedo concluir de eso? Profesora, puedo concluir que una celda galvánica, ¿no?, es un tipo de celda donde ocurren reacciones espontáneas, ¿no? ¿Por qué? Porque existen, chicos, les cuento, otro tipo de celdas, las llamadas las celdas electrolíticas. Seguro han visto ustedes en fisicoquímico, lo van a ver en el tema de hidrólisis, ¿no? Las celdas electrolíticas sí requieren de una fuente de alimentación extra.
Entonces, como requiere una fuente de alimentación en estas reacciones, no es espontánea. Eso es lo que la diferencia de una celda galvánica. ¿Ya? Profesora, ¿para qué me sirve a mí estudiar esto? Ahora sí, ¿por qué me sirve? Se dice que para que una celda tenga una reacción de tipo espontánea, el potencial de esa celda debe ser mayor a 1. ¿Qué es potencial de esa celda? Es como que yo dijera, el voltaje o la suma de voltaje de esa celda debe ser mayor a 1. ¿Ya? Cuando tú veas la palabrita E lo vas a ver en muchos libros. E es como respuesta, ¿no? Respuesta. Entonces, antes de enseñarte los cálculos de cómo se calcula, para la redundancia, el potencial de toda una celda, quiero que entiendas que estudiar esto, mira. ¿Qué pasaría si yo ya domino todos los cálculos y yo digo, mira, el potencial de esta celda es 0,2? Dime tú, ¿la reacción será espontánea o no? No. Entonces, ahí te quedas. ¿Qué es lo que concluyes? ¿Qué necesitas para que se dé la reacción? Una fuente de alimentación, pues. Esa es la conclusión que tenemos que llegar. Para eso no estudian, ¿no? O sea, yo tengo que como analista predecir, ¿no? Predigo, ¿no? Este, por ejemplo, calcular el potencial de celdas matemáticas. Por eso te voy a enseñar una simple suma y resta. ¿Sí? Pero entiende por qué lo tienes que aprender. Porque si yo concluyo, luego de mis sumas y restas y mis cálculos, que el potencial de toda esta celda es mayor a 1, yo puedo predecir que la reacción va a ser espontánea. Pero si es menor a 1, ¿qué necesito? Una fuente de alimentación. ¿Sí? Entonces, vamos a los cálculos que nos gusta mucho. A ver. Potencial de celda, ¿cómo se calcula? Es igual. ¿Es igual? ¿Alguien tocó? Ya. No te duermas. Es igual al potencial de oxidación más el potencial de reducción. Términos que para ti no son ajenos, ¿no? O sea, en términos muy simples, el potencial de toda esta celda va a ser igual al potencial de esta semicelda más el potencial de esta semicelda. Porque en esta semicelda, ¿qué ocurría? La oxidación. Y en esta semicelda, ¿qué ocurría? La reducción. Entonces, cuando tú calcules el potencial de esto más el potencial de esto, va a ser el potencial de toda la celda. Y ahora la pregunta es, ¿cómo calculo los potenciales de esto? Con la tablita que tienes ahí. En la tablita que tienes allí, por ejemplo, ubica al zinc. Ya. Pero primero, ¿tienen ahí dos tablas? Lo voy a proyectar, ya, porque por ahí siempre hay unos que no tienen tabla. No le hagan bullying. Mira, aquí está la tabla, ¿ves? Ya. Mira esta tablita. ¿No? Igual en las diapositivas también te la describe y te dice cómo se usa. Primero, para todos, esta tablita, ¿no? Le puedes ver de tu celular si deseas. ¿Qué tipo de reacciones tiene? ¿Oxidación o reducción? Mira bien, ¿ah? Todas las reacciones que están aquí, muchachos, todos implican una ganancia de electrones, mira. Más, ¿sí o no? Entonces, regadío, ¿te acuerdas? Ganancia de electrones es una reducción. Entonces, en realidad, el título de tu tabla es tabla de potenciales de reducción. Así le vas a colocar. Tabla de potenciales de reducción. Voy a analizar las dos reacciones. Las voy a escribir aquí, ¿ya? Voy a buscar, en este caso, zinc. ¿Te parece? Ahí está, ¿no? El zinc. ¿Qué dice de zinc? La escribo nada más. Y así también vas a hacer en tu examen, porque en tu examen lo vas a dar con esa tablita de potencial. ¿Ya?
transcribo lo del zinc, simplemente copio la reacción y acá al costado pongo E es igual a menos 0,763, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es esto? Mira, acá arriba está, es el voltaje, ¿ves? ¿Ves acá? Todos los numeritos que tú estás viendo en negativo son voltajes. ¿Ya? Es el potencial de ese metal, mejor dicho. ¿Sí? Ya. ¿Cuál era el otro? Sí, ¿y el otro cuál era? Cobre. Aquí está cobre. Transcribo lo que dice de cobre. Cobre más 2, ¿qué más dice? Más 2 electrones. Me da cobre libre. ¿Y cuál es el potencial? 0,340. Con eso yo puedo hacer maravillas. Maravillas puedo hacer con esos datos de esa tabla. ¿Ya? ¿Cómo así? Mira. Los que tienen o no tengan tabla, es lo que está en la tabla. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué hemos dicho? Que estos potenciales son potenciales de reducción. ¿Sí o no? Potenciales de reducción. ¿Por qué había dicho eso? Porque mira, todas las reacciones están ganando electrones. Y el que gana electrones es una reducción, ¿cierto? Voy a borrar aquí esta partecita de aquí. Lo habrás copiado. ¿Qué dice la teoría? Mira, la teoría dice lo siguiente. La teoría dice que si tú tienes estos potenciales, y se ve de atrás, ¿no? Pero esto ya. No, aquí también. Ahí, no es esto, es si no, dice aquí. Estos son potenciales de reducción. ¿Ya? Potenciales de reducción. Potenciales de reducción. Si yo quiero transformar estos potenciales de reducción que están en mi tablita, yo he hecho un copy-paste nada más de la tabla. Si yo los quiero transformar a potenciales de oxidación, tengo que multiplicar por el signo inverso. Es decir, si este es menos 0,763, se convierte a más, ¿no? Entonces, ¿pero quién es más? El potencial de oxidación. Pues mira, ¿no ves que estos eran los potenciales de reducción? Espera, no te confundas, acá le voy a poner ER. Si yo quiero transformar esto a potencial de oxidación, simplemente lo multiplico por menos. Menos por menos, más. ¿Sí? Más. ¿Cómo serían entonces todos para el cobre? ¿Cuál es el potencial de oxidación del cobre? Más 0,6. Ya está en más. No más, si no está el signo ya está en más. Menos. Cero. No te confundas, ¿no? Porque él te cambia toda la respuesta. Listo. Hasta allí ya va el primer paso. No, el segundo. ¿Cuál fue el primer paso? Transcribir lo que está en tu tabla. ¿Cuál fue el segundo paso? Convertir mis potenciales de reducción a potenciales de oxidación. Papayita. Tercer paso. ¿Qué dice la teoría? El que tiene mayor potencial de oxidación es el que se oxida. Y acaba todo. Por ejemplo, ¿quién tiene ahí mayor potencial de oxidación? Sí, 0,763. ¿Quién es mayor, chicos? Sí, ¿verdad? Entonces lo que hago es encerrar aquí a este. Ya del zinc no me interesa su potencial de reducción, porque zinc se oxida. ¿Estamos? Entonces, ¿quién es el que reduce? O en una reacción los dos se oxidan. No, uno tiene que perder y el otro tiene que ganar, ¿cierto? Entonces, ¿quién es en este caso el que se reduce? Cobre. ¿Con cuál de estos dos trabajo para cobre? ¿Con más 0,340 o con menos 0,340? ¿Cómo voy a trabajar con menos y menos ese potencial de oxidación? Ya hemos dicho que el que se oxida es zinc. Entonces, ¿con quién trabajo? Con esto. El potencial de oxidación del cobre no me interesa. ¿Sí? Entonces, si no lo tienes claro, repásalo y ve el video que tengo ahí grabado un montón de veces, porque para calcular potencial de cero es una simple suma, pero una simple suma entre los adecuados.
No es lo mismo sumar esto más esto, que tú me estés sumando un negativo con un positivo, con un negativo y así. Salen diferentes resultados, ¿sí o no? Entonces, para llegar a la conclusión del potencial de celda, hay que saber escoger. ¿Y cómo se escoge? Nuevamente, copy-paste del potencial de reducción. Segundo paso, transformas los dos potenciales de reducción en potenciales de oxidación. La teoría dice, el que tiene mayor potencial de oxidación se oxida. En este caso transformé y me di cuenta que el que tenía mayor potencial de oxidación era pues el zinc. Entonces el zinc se oxida. ¿Quién se reduce? Cobre. Y mira, todo esto solamente lo he hecho con la tabla. No ha sido necesario hacer todo este gráfico. Y mira lo que he concluido. He concluido lo mismo que el gráfico, ¿no? En el gráfico no había dicho yo que zinc era el que perdía. Mira según tu tabla. ¿Zinc es el que pierde o no? Sí, porque zinc es el que se oxida. Sin necesidad de dibujar nada, solamente con sus potenciales. Porque esos potenciales están validados, sus potenciales son universales, son fijos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, díctame aquí, basado en esa fórmula de allá. ¿Cuánto es el potencial de la celda cobre-zinc? ¿Cuánto es el potencial? A ver, díctame. ¿Qué dice? Primero, potencial de oxidación. ¿Cuál es? 0,763. Muy bien. Más potencial de reducción. ¿Cuál es? 0,340. ¿Cuánto sale esto, chicos? 1,103. Dime, ¿la reacción será espontánea o no? Sí. ¿Qué crees que la pila de la luz funciona? Se prendió, no porque es mayor que 1. Excelente, ¿ven? Hasta 7 y 15, ¿no? Pero podemos darle 20 minutos porque todavía. No, todavía no acabo, está bien. Ya. Entonces, ¿se entendió? Sí, ¿no? Está bien. Tenemos fallita, pero hay que estar atentos, nada más hay que repasar. Porque si de aquí no repasas hasta la otra semana, no te vas a acordar. Va a estar poniéndome cualquiera, ya la de Dios, menos, más, menos. No va a salir. Entonces, ahora te das cuenta por qué funcionó este experimento, ¿no? ¿Qué tal si este potencial hubiera salido menor a 1? Nunca se iba a prender ese foco. ¿Sí o no? Iba a requerir una energía extra. Y ya, esto es electroquímica, chicos. Pero falta una cosita más.